Vamos a acompañar también al presidente electo Edmundo González a Caracas, que implicaba la existencia de un movimiento exitoso que pudiera haber revertido el estado de cosas en Venezuela, es decir, que hubiera permitido su propia llegada al poder. Eso no se cumplió. Prevaleció la dictadura, pero me parece que se perdió una batalla, pero no la lucha por la democracia en Venezuela y en todo el continente, Adela. Creo que hay que seguir. Regresa a su escondite el expresidente Felipe Calderón luego de su fracaso en Venezuela, o bien ni siquiera llegaron a Venezuela, mis estimados pregoneros, en este intento de estar con la oposición, ahí queriendo meter sus narices. Felipe Calderón Hinojosa, que no tiene ninguna autoridad moral, ni ética, ni política, ni en nuestro país, ni en ningún país vecino, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y mucho menos ahí en Venezuela. Vean cómo llora su derrota, su fracaso, ahora con Adela Micha, que se termina burlando de él. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Esto fue lo que dijo en esta entrevista por la mañana. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te fue en Panamá? Si quieres empezamos con eso. Sí, un poco para lo que íbamos a hablar es de lo que vamos a hablar. Efectivamente fue un viaje muy intenso y tenso también, además, porque implicaba pues una serie de riesgos, de decisiones, de objetivos. Algunos se cumplieron, otros no. Se cumplió el objetivo que teníamos de elevar la presión internacional para desconocer y rechazar el régimen ilegítimo, la dictadura cruel, sanguinaria, asesina de Nicolás Maduro. Creo que ese objetivo se cumplió. Queríamos acompañar también al presidente electo Edmundo González a Caracas, que implicaba la existencia de un movimiento exitoso que pudiera haber revertido el estado de cosas en Venezuela, es decir, que hubiera permitido su propia llegada al poder. Eso no se cumplió. Prevaleció la dictadura, pero me parece que se perdió una batalla, pero no la lucha por la democracia en Venezuela y en todo el continente, Adela. Creo que hay que seguir. Hay un ejemplo vibrante, impresionante de lucha, que es el de María Corina Machado, que no podemos ignorar. Hay un testimonio enorme de venezolanos que han rechazado y rechazan la imposición, demandan nuestra solidaridad y la merecen. Creo que hay que estar solidario con ellos. Y hay también miles de personas que hoy están en una cárcel injusta en Venezuela, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que me parece una de las grandes aberraciones del mundo occidental en estos tiempos. Me parece que esos regímenes, de los más arcaicos, los más autoritarios, pues de Corea del Norte, de Rusia, que también persigue opositores, de Irán, que persigue por cuestiones de credo, que hostiga a las mujeres, que las encarcela, las ejecuta, en fin. Me parece que el caso de Venezuela y el de Nicaragua, en esta tríada Nicaragua, Cuba, Venezuela, Sí. está muy cerca de nosotros y tiene que ser combatida civilmente por todos los que creemos en la libertad y en la democracia. Felipe, ¿qué escenario ves para Venezuela? María Corina, una mujer muy valiente, yo coincido contigo, la verdad, ha dicho que va a seguir en la lucha. Tú dices se perdió una batalla, que no la guerra, pero ¿qué escenario ves al corto plazo para Venezuela? El corto plazo yo creo que vendrá una exacerbación de la dictadura y de la represión. Fue un golpe fuerte para Maduro, estaba muy enojado. El haber sido solo acompañado por su comparsa de dictadores, el haber sido rechazado en todo el mundo, en Europa, en Asia, en América, el haber sido desconocido por Donald Trump a unos días de que entre a tomar posesión, el haber roto relaciones Chile y otros países, Paraguay, por ejemplo, Chile en particular, que es de cuño o de tendencia socialista, tiene un presidente abiertamente socialista, pero un demócrata, hay que decirlo. El haber no tenido ni siquiera la presencia de los presidentes de otros países asociados, entre otros Colombia y México, ni Brasil tampoco estuvieron ahí,
Me parece que sí marca un reflejo de una deslegitimación y creo que esa dictadura se sigue deteriorando y hay que seguir empujando, Adela. No sé cuánto tome, pero hay que seguir empujando y hay que frenar las dictaduras en América Latina para poder evitar el riesgo de que alcancen a otros países considerados democráticos hasta entonces o hasta hace poco. El hecho de que, pues, por parte de México estuviera el embajador, ¿qué opinión te merece en la toma de protesta de Maduro? Que fue una puesta en escena, ¿no? Mira, la presencia del embajador mexicano fue, pues parece, sin pena ni gloria, irrelevante. Yo hubiera preferido que no se reconociera por ningún medio o que no se diera pie a que se estaba legitimando el régimen, pero valora el gesto de la presidenta Sheinbaum de no asistir a ella en primer lugar, de no enviar al canciller Juan Ramón de la Fuente y de dejar al embajador, que finalmente el embajador queda ahí como una posición confusa. Finalmente los embajadores tienen que hacer eso, los que están en sitio, ¿no? Creo que el propio de Gives, que en sus tiempos, en mi juventud y en la de él, pues era un luchador social muy comprometido con los derechos humanos, pues hubiera ya en el otoño de su vida, pues hecho un poquito de congruencia y ojalá eso nos alcance a todos, ¿no? Pero bueno, respeto por otra parte la decisión de la presidenta, ella está en su rol, en su papel, es un poco el legado, el fardo que le dejaron de legado político, pues con el que tiene que cargar y ojalá se vaya liberando de esos ataduras finalmente, porque finalmente las actitudes, la política pública respecto a Venezuela fue dictada hace mucho en México. Recientemente has dado alguna entrevista, en una de ellas escuché, Felipe, que decías que México pudiera acabar como Venezuela. Sí hay un riesgo, Adela, déjame decírtelo de esta manera, ¿no? Sí, la carretera México-Guadalajara, pues ahora sí que sale por Toluca, va a Tlacomulco y sigue hasta Guadalajara, ¿no? Pasa, por supuesto, el punto más bello del recorrido es Morelia, ¿no? Sí, ya sabía que ibas a decir eso. Entonces, no digo que ya estemos llegando a Tlacomulco, a Tlajomulco de Zúñiga en Guadalajara, pero sí ya vamos por Toluca, digamos, ¿no? Y pasando Toluca por Atlacomulco. Me parece que estamos en la vía, todavía lejos, pero el recorrido está ahí y tenemos que corregir el rumbo definitivamente. No lo digo, yo no digo, insisto, que Claudia Sheinbaum sea autoritaria, ni lo pienso ni lo digo, pero sí creo que una vez que se rompe una estructura tan básica como el Poder Judicial, se pierde definitivamente el talante democrático de un país. Una república democrática federal, como una república finalmente democrática como la Constitución preveó en 1917, es una república, es una mesa que tiene tres patas, déjame decirlo así. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si rompes una pata, se cae la mesa. Y prevalece la pata más poderosa, es decir, en este caso el ejecutivo. Sin contrapesos, la inercia misma del poder, Adela, va generando primero hechos, luego prácticas, rutinas y finalmente deriva en un desempeño autoritario. No hay excepción a eso. Todavía habrá quien diga hay dictadores buenos y hay dictadores malos, pero no hablemos de democracia donde no la hay. Otro síntoma, la democracia implica que haya elecciones libres, se respeten y hay una autoridad independiente y equitativa que las vigile y las supervise. Tenemos una autoridad electoral independiente y equitativa que la supervise. Eso se perdió recientemente. No tenemos garantía judicial, no tenemos autoridad electoral independiente, no tenemos órganos independientes que regulen la economía ni el derecho a la información, por ejemplo. Todo eso ha desaparecido en su rango de independencia. Es decir, las características inherentes a un sistema democrático se han venido desprendiendo como pétalos de margarita y quedaremos, si seguimos así, en el nudo caso de un autoritarismo más o menos benevolente, más o menos sádico como el de Venezuela, no lo sé, pero ese es el camino que me preocupa, a eso me refiero y que debemos desde luego rectificar. Pero todo parece que vamos a caminar y vamos a transitar ese camino, Felipe. Pues espero que no. Con la presidenta. Espero que no, Adela, pero eso depende ya de los mexicanos, de lo que se haga de ahora en adelante. Ya pasó la elección, ya vino el absurdo mayoriteo, la invención de la hipermayoría sin fundamento que tiene Morena, ya estudió el Poder Judicial.
Pero ahora sigue, ¿qué van a hacer o qué vamos a hacer los ciudadanos? Y a mí me parece que eso requiere una reconstrucción tan importante como la reconstrucción del poder mismo. Tenemos una sociedad que no tiene canales de participación y también hay que decirlo, Adela, que durante mucho tiempo, años, quizá décadas, se negó a participar con responsabilidad en los asuntos públicos. Como decía mi padre, en paz descanse, le dejó la política a los políticos, si no hay que dejarle la política a los políticos. Mala idea. Hay que participar. Él también decía que ciudadanía y política son sinónimos. Ciudadanía viene del latín civitas, que significa ciudad. Política viene del griego polis, que también significa ciudad, de manera tal que político y ciudadano son la misma y deben ser la misma cosa en el caso de México y de todos, por cierto, todos los países democráticos que están sufriendo el golpe de populismos o de autoritarismos están caracterizados por ciudadanías ausentes, ciudadanías que no ejercieron su cargo, perdón, ciudadanías que no ejercieron su alto cargo de políticos. Y no me refiero a grillos ni señores con farándula. Su responsabilidad, quizá. Sí, con gente que participe en su colonia, con gente que participe en su municipio, que ponga orden en los vecinos, que recoja y ponga la basura, que pague sus impuestos, que le exija a los alcaldes. Esa ciudadanía no está, Adela, y es la que hay que construir. No será de la noche a la mañana, pero sí va a implicar un esfuerzo de formación cívica impresionante que no veo que se esté dando todavía, al menos, desgraciadamente. A ver, Felipe, yo sé que sonríes cuando digo que te convertiste en el villano favorito de la 4T, pero es un hecho, ¿no? ¿Hecho? Sí, han pasado casi 2 décadas de... Me honra mucho, además. Es lo que te iba a decir, te honra, como quizá te honró que te declararan persona non grata en Venezuela. Definitivamente, ¿no? Sí. Es un alto honor que llevo como con orgullo en mi vida. Sí, eso me figuraba. Pero el hecho de convertirte en el villano favorito de la 4T no debió de haber sido fácil, no debe de haber sido fácil. Pero tú optaste por no quedarte callado, Felipe. ¿Por qué? Que es un poco lo que hacen los expresidentes, por prudencia, por lo que quieras, por oportunismo, por lo que sea. Bueno, pues un poco es este aprendizaje que tuve desde niño, Adela, que lo acabo de escribir como ciudadano, y en el caso de mi padre, además, su rol no se limitaba a los ciudadanos, su concepción era, incluso, déjame decírtelo, hasta religiosa, es decir, para él, alguna vez me lo dijo, cuando yo llegué a su biblioteca y que estaba terriblemente decepcionado de un fraude brutal que nos habían hecho allá en Morelia, que le dijo, no vuelvo a participar en política, él lo tomó así, me dijo, mira, pues te quiero, en fin, tú decides tu vida, pero tienes que entender una cosa, en esta casa, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo significa harás política con principios. Esa es la manera en que se traduce tu amor al prójimo, no es una cosa de filantropía, de caimebienismo, de buenondismo. Es una cosa de compromiso por transformar tu realidad social, comunitaria. Y eso es, solo hay política en eso. Entonces tengo este chip, si me permites decirlo, que me hace concebir que hay que participar en política. Hay que alzar la voz por los que no tienen voz. Hay que puntualizar lo que tiene que puntualizarse. Y sí me ha traído problemas, pero no es nuevo también, Adela. Yo creo que si tú revisas la historia de mi vida, pues he tenido grandes amigos y también pues grandes adversarios y gente que le caigo bien y gente que le caigo mal. Y no falta algún día que hice algún comentario, quedó alguien lastimado, un colaborador, un aliado, un amigo, en fin. Poco ha sido mi vida. Yo no lo presumo, simplemente digo que de mis defectos, como decía Carlos Castillo Peraza, de mis defectos no soy victimario, sino víctima. Pero es mi vida así, mi convicción, claro. Yo creo que México está pasando por una etapa muy, muy dura ahora. Lo que viene la próxima semana con el próximo presidente Trump, Trump Reloaded, será algo muy delicado para México. Lo que está pasando en materia de seguridad, ahora que antes de entrar yo a tu entrevista, veía la crónica que hacía tu reportera sobre los homicidios de youtubers en Sinaloa. Sí. Los jovencitos, me parece algo dramático, una tragedia brutal. Que va a reclamar mucha unidad en México y por esa razón yo quiero, ahora que terminó una etapa
muy difícil, muy oscura de México. Yo quisiera que hubiera una nueva y también por eso sigo pensando que debo tener un papel más respetuoso, más reservado, en fin. Yo creo que todos debemos colaborar un poco a que esto salga adelante porque sí se vienen tiempos todavía más difíciles. ¿Es eso o es una decisión de le voy a bajar porque ya no quiero más problemas? No, pues yo creo que tienes que... Hubo un cambio en México de gobierno, Adela, y un cambio de circunstancias en el entorno que están siendo una amenaza para el país.